En el año 2010, una tranquila comunidad rural en el norte de Maine se convirtió en el escenario de un triple homicidio que conmocionó a todo el estado. Jesse Ryan, un niño de 10 años, su padre Jeffrey Ryan y el amigo de la familia Jason DeHaan fueron encontrados brutalmente apuñalados en su casa móvil. Cada víctima sufrió más de una docena de heridas de cuchillo. El asesino, Thane Ormsby, de 20 años, confesó los asesinatos con una frialdad escalofriante que perturbó incluso a los investigadores más experimentados. Mientras este documental reconstruye lo sucedido aquel día de verano en Amity, Maine, los espectadores descubrirán cómo este joven sin antecedentes criminales significativos llevó a cabo un acto tan atroz y luego, con una calma perturbadora, fue a comprar un helado. Amity, con apenas 238 habitantes, era una comunidad donde la confianza reinaba. Las puertas solían permanecer sin llave y los niños jugaban al aire libre sin supervisión. El pueblo carecía de una fuerza policial, contando solo con un alguacil que se encargaba principalmente de infracciones de tráfico y quejas por ruido. En un lugar donde todos se conocían, los forasteros eran fácilmente identificables. Jeffrey Ryan trabajaba como leñador, dedicando largas jornadas a cortar madera en los bosques cercanos. Recientemente había comenzado a construir una nueva casa para él y su hijo Jesse, de 10 años, dedicando su tiempo libre a verter los cimientos de concreto. Jason DeHaan, amigo de la familia, colaboraba en la construcción mientras intentaba rehacer su vida tras lidiar con la adicción. Los tres convivían en una casa móvil más antigua hasta que la nueva vivienda estuviera lista para habitar. En la tienda general de Dwight, el principal punto de encuentro del pueblo, los cajeros recordaban haber visto a Thane Ormsby entrar ocasionalmente en junio. Compraba bocadillos y refrescos sin causar problemas ni atraer atención. Las investigaciones posteriores revelaron que Ormsby se alojaba en una casa de transición a 12 millas de distancia en Orient, tras una condena menor por robo. El establecimiento no imponía toque de queda y ofrecía una supervisión mínima, permitiendo a los residentes moverse con libertad. La casa móvil de los Ryan se encontraba a 300 pies de la carretera principal, parcialmente oculta por pinos. Este aislamiento aparentemente llamó la atención de Ormsby durante sus visitas a Amity, ya que la falta de vecinos inmediatos significaba que nadie presenciaría la llegada de alguien a la propiedad. El 26 de junio, las temperaturas alcanzaron los 85 grados, inusualmente calurosas para el norte de Maine, lo que, según los residentes de larga data, hacía que las personas se sintieran irritables e inquietas esa semana. Un repartidor de periódicos pasó por la propiedad de los Ryan alrededor de las 6:30 de la tarde y no notó nada fuera de lo común. 2 horas después, otro vecino paseaba a su perro por el camino de tierra y solo escuchó los sonidos habituales de la tarde, nada que sugiriera violencia. El silencio ocultaba el horror que se desarrollaba dentro de la casa móvil. Las pruebas forenses mostrarían más tarde que los ataques ocurrieron entre las 7 y las 7:30 de la tarde. Este evento trágico nos recuerda la fragilidad de la tranquilidad aparente y cómo, en el silencio de lo cotidiano, pueden gestarse los actos más oscuros de la naturaleza humana. En una tranquila comunidad, la vida cotidiana se vio interrumpida por un acto de violencia inimaginable. Jeffrey Ryan, un hombre dedicado a los quehaceres del hogar, trabajaba en la fontanería cuando el asesino atacó por primera vez. El baño, escenario de una lucha feroz, estaba cubierto de salpicaduras de sangre, testigo mudo de los momentos finales de Jeffrey. El siguiente en sucumbir fue Jason DeHaan. Al escuchar el tumulto, probablemente corrió hacia el peligro, solo para encontrarse con su destino. Su cuerpo fue hallado cerca de la puerta principal, con heridas defensivas en sus manos, evidencia de su valiente pero fallido intento de defenderse. Jesse Ryan, el más joven de las víctimas, sufrió el mayor número de heridas. Se resguardó en su dormitorio, buscando seguridad en un espacio familiar, pero fue inútil. El asesino lo encontró allí, dejando profundas heridas de cuchillo de caza en su pequeño cuerpo.
Cuando Jessie no se presentó en el campamento de verano al día siguiente, una amiga de la familia, preocupada, decidió visitar la casa. Al llegar encontró la puerta entreabierta y una escena de horror en la entrada, marcada por manchas de sangre. Los detectives de la policía estatal, al llegar, comprendieron de inmediato que este no era un caso rutinario de violencia doméstica. La brutalidad del ataque sugería motivos personales que iban más allá del robo o disputas comunes. En cuestión de horas sellaron la pequeña comunidad, estableciendo controles para interrogar a todos los que entraban o salían. El asesino había sido meticuloso. Había limpiado superficies para eliminar rastros de sangre y posiblemente se había cambiado de ropa antes de partir. Solo quedaban huellas parciales de zapatos en la sangre, testigos silenciosos de su paso. Los oficiales de la pequeña localidad, poco acostumbrados a crímenes violentos, solicitaron la ayuda de equipos forenses estatales para manejar la recolección de evidencia. Incluso los detectives más experimentados se mostraron consternados por la brutalidad infligida a un niño en lo que debería haber sido un refugio seguro. La falta de explicaciones claras solo profundizó el desasosiego que se extendía por la comunidad de Amity aquel día. Thane Ormsby, nacido en 1989 al otro lado de la frontera en New Brunswick, Canadá, creció en un entorno marcado por la inestabilidad. Los servicios de protección infantil visitaron su hogar en múltiples ocasiones. A la edad de 12 años, los registros judiciales indican que ya había comenzado a robar coches y a inhalar productos químicos del hogar. Estos delitos juveniles permanecieron sellados, ocultando el alcance total de su temprana delincuencia al ojo público. A los 17 años, Ormsby abandonó la escuela sin graduarse y comenzó a alternar entre Maine y Canadá, tomando empleos temporales en granjas y sitios de construcción, sin permanecer mucho tiempo en un solo lugar. Los informes policiales de este periodo registran arrestos por pequeños robos, desórdenes públicos y delitos menores relacionados con drogas. Ninguno de estos incidentes sugería que escalaría a la violencia, aunque varios empleadores notaron su temperamento explosivo bajo supervisión. Tras su arresto por los asesinatos en Amity, las evaluaciones psiquiátricas detectaron signos de un trastorno de personalidad antisocial. Los clínicos concluyeron que Ormsby comprendía la diferencia entre el bien y el mal, lo que le hacía legalmente competente para ser juzgado. Su afecto emocional plano y la falta de remordimiento destacaban incluso entre otros delincuentes violentos evaluados por el mismo equipo. En una comunidad donde la paz había sido la norma, la tragedia dejó una cicatriz indeleble. La historia de Thane Ormsby se convierte en un recordatorio sombrío de cómo los caminos de la vida pueden converger de manera devastadora y cómo el mal puede infiltrarse incluso en los rincones más seguros del mundo. En la casa de reinserción social Orient, donde residía Ormsby, su comportamiento fue descrito como reservado pero impredecible. Uno de sus compañeros de habitación recordó un incidente donde Ormsby lanzó un televisor al otro lado de la sala tras perder en un videojuego. Otro compañero mencionó haber encontrado cuchillos de cocina escondidos bajo su colchón. Sin embargo, el personal desestimó esto como un comportamiento típico de la casa de reinserción. Los informes de su estancia documentaron 3 altercados físicos con otros residentes, todos provocados por desacuerdos triviales. En los 6 meses previos a los asesinatos, Ormsby pasó por al menos 4 empleos diferentes. Un supervisor de un aserradero lo despidió después de que amenazara a sus compañeros de trabajo con una motosierra durante una discusión. En una granja de papas, los gerentes lo dejaron ir tras dañar deliberadamente el equipo en un arrebato de ira. Cada despido parecía profundizar su resentimiento hacia las figuras de autoridad. A pesar de este patrón, ningún empleador presentó quejas formales que hubieran desencadenado una supervisión más estricta por parte de su oficial de libertad condicional. Entrevistas con conocidos revelaron un tema constante. La gente sentía algo inquietante acerca de Ormsby, pero no podían precisar qué era. Un empleado de una tienda de conveniencia recordaba su hábito de pararse demasiado cerca al hablar,
invadiendo el espacio personal sin aparente conciencia. Un barman rememoró cómo Ormsby se reía en momentos inapropiados durante conversaciones serias. Nadie podía imaginar la oscuridad que más tarde emergería. El sistema de casas de reinserción falló en contener el comportamiento creciente de Ormsby. Con solo 2 miembros del personal supervisando a 26 residentes, la supervisión era mínima. Los residentes entraban y salían a su antojo, sin toque de queda ni registros obligatorios. Ormsby frecuentemente desaparecía por días sin consecuencias. Su oficial de libertad condicional, manejando un caseload de 80 clientes, solo lo veía durante las reuniones mensuales requeridas. Al mirar hacia atrás, los investigadores identificaron varios puntos en los que una intervención podría haber alterado el curso de los eventos. Una revisión más exhaustiva de sus registros juveniles podría haber señalado sus impulsos violentos antes. Una supervisión más estricta en la casa de reinserción podría haber detectado su fascinación por los cuchillos. Lo más crucial, cualquiera de sus múltiples empleadores o vecinos podría haber insistido en cargos más serios al presenciar sus arrebatos agresivos. En cambio, Ormsby se deslizó por estas grietas en el sistema hasta el 22 de junio de 2010. Su camino se cruzó con el de los Ryan en esa sofocante noche de verano con resultados devastadores. 6 días antes de los asesinatos, cámaras de vigilancia en el Walmart de Holton capturaron a Thane Ormsby comprando un cuchillo de caza de 9 pulgadas. El recibo con marca de tiempo, encontrado luego en su bolsillo, se convirtió en una evidencia crucial. Los registros de su teléfono celular mostraron que su dispositivo se conectó cerca de la propiedad de los Ryan varias veces esa semana. Los detectives creen que estaba observando la aislada casa móvil, notando su distancia de las viviendas vecinas. En el entramado de la vida de Ormsby, las señales de alarma sonaban con fuerza, pero la indiferencia y el descuido tejieron un manto de invisibilidad a su alrededor de negligencia y destino. La tragedia se desdobla, recordándonos la fragilidad de los sistemas que deberían protegernos. En el tranquilo pueblo de Amity, la rutina diaria se vio interrumpida por un horror inimaginable. Jesse Ryan, un niño de 10 años conocido por su carácter afable, había conversado con Ormsby durante las visitas de este último. Sin sospechar el peligro que acechaba, Jesse ayudaba a menudo a su padre en proyectos de construcción, y su naturaleza abierta probablemente lo llevó a interactuar con el extraño visitante. Esta simple cortesía pudo haber proporcionado a Ormsby la oportunidad que necesitaba para acceder al hogar de los Ryan aquel fatídico 22 de junio. Un conductor de UPS, mientras realizaba sus entregas vespertinas, observó a un hombre que coincidía con la descripción de Ormsby acercándose a la residencia de los Ryan alrededor de las 6:15 de la tarde. A pesar del calor inusual, el hombre vestía una sudadera con capucha oscura. En ese momento, este detalle no despertó sospechas. Los residentes de Amity solían caminar por los caminos rurales para visitar a sus vecinos. La reconstrucción forense sugiere que Jeffrey Ryan fue la primera víctima. Se encontraba trabajando bajo el baño de la casa móvil, reparando una tubería con fugas, cuando comenzó el ataque. Las heridas defensivas en sus brazos y manos demostraron que luchó con valentía contra su agresor. Los patrones de sangre indicaron que el enfrentamiento se trasladó desde debajo del remolque hasta el baño, donde Jeffrey recibió múltiples heridas mortales por arma blanca. Jason the Hound probablemente corrió hacia el tumulto, solo para encontrarse con el asesino en la entrada del pasillo. Su cuerpo fue hallado tendido cerca de la puerta principal, lo que sugiere que intentó escapar. Los rastros de sangre indicaron que se arrastró varios metros antes de colapsar. Los investigadores encontraron señales de que The Hound se aferró a la puerta mosquitera mientras agonizaba, dejando manchas en el marco de metal. Jesse Ryan sufrió 17 heridas de arma blanca en su pequeña habitación al final del remolque. El número y la concentración de las heridas sugieren una animosidad personal hacia el niño. Un patólogo forense señaló más tarde que varias heridas atravesaron completamente el torso del niño, indicando una fuerza excepcional. Su cuerpo fue encontrado parcialmente escondido bajo la cama,
sugiriendo un intento frenético de escapar. El análisis de las salpicaduras de sangre reveló que los brazos fueron movidos deliberadamente entre ubicaciones. El patrón del ataque no coincidía con la violencia frenética y caótica que a menudo se observa en los crímenes pasionales. Las áreas limpias entre los rastros de sangre implicaban que el asesino pausó entre los ataques, posiblemente para cambiar de posición o limpiar su arma. Los investigadores encontraron impresiones débiles de zapatos y sangre que coincidían con las zapatillas incautadas en la habitación de Ormsby en la casa de reinserción. Entre las 7:15 y las 7:30 de la tarde, dos vecinos observaron a Ormsby caminando tranquilamente por el camino a escena atroz que había dejado atrás. Un testigo señaló que caminaba con las manos en los bolsillos, sin mostrar prisa ni angustia. A las 8:12 de la noche, las cámaras de seguridad del Minimart de Amity captaron a Ormsby comprando un helado de chocolate. Este relato de violencia y engaño nos recuerda la delgada línea entre la normalidad y el caos, y cómo, a menudo, el verdadero peligro se oculta tras un semblante tranquilo. La historia de los Ryan es un testimonio de las complejidades del comportamiento humano, donde la confianza y la traición se entrelazan en una danza macabra. El dependiente recordaba cómo aquel hombre, tan ordinaria. Cuando más tarde se mostró la grabación a los investigadores, quedaron impactados por su comportamiento relajado, apenas una hora después de haber cometido un triple homicidio. Los registros indican que Ormsby regresó a la casa de reinserción alrededor de las 9:30 de la noche, diciendo al vigilante nocturno que había estado con amigos. Se duchó antes de acostarse, un comportamiento inusual según sus compañeros de habitación, quienes notaron que solía omitir la higiene nocturna. A la mañana siguiente, el personal informó que desayunó con normalidad y discutió planes para el fin de semana con otros residentes. Posteriormente, los investigadores reconstruyeron que Ormsby había desechado el arma homicida y la ropa ensangrentada entre el momento de abandonar la escena del crimen y su aparición en la tienda de conveniencia. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la policía nunca recuperó el cuchillo. Los equipos forenses encontraron rastros de lejía en la lavadora comunitaria de la casa de reinserción. El análisis reveló que contenía partículas microscópicas de sangre que coincidían con el ADN de Jeffrey Ryan. Las acciones calculadas del asesino continuaron a la mañana siguiente cuando se unió a otros residentes en un viaje de pesca previamente organizado. Rió y bromeó durante la salida, sin mostrar indicios de que algo anduviera mal. Mientras tanto, en Amity, un amigo de la familia Ryan acababa de descubrir la escena horrenda y llamó al 911. Mientras los primeros socorristas se apresuraban hacia el remolque empapado de sangre, Ormsby descansaba en la orilla de un río a 80 kilómetros de distancia, comiendo casualmente un sándwich de su nevera portátil. La policía estatal llegó en 15 minutos, sellando la propiedad mientras los técnicos de la escena del crimen procesaban la evidencia. Los detectives notaron inmediatamente que la violencia excedía las típicas disputas domésticas o robos. Cada víctima había sufrido múltiples heridas profundas concentradas en áreas vitales. No se encontraron señales de entrada forzada o robo, eliminando los motivos comunes. La posición de los cuerpos mostraba que las tres víctimas habían intentado escapar antes de ser sometidas. Huellas de zapatos ensangrentados llevaban del baño al dormitorio y luego de regreso hacia la puerta principal. El análisis forense reveló que el asesino pisó cuidadosamente para evitar dejar rastros de sangre, deteniéndose periódicamente para limpiar superficies. La falta de toallas en el baño sugería que el atacante se había limpiado antes de marcharse. A pesar de estos esfuerzos, los técnicos de la escena del crimen recuperaron huellas dactilares parciales en el alféizar de una ventana del dormitorio que no coincidían con ninguna de las víctimas. A medida que la noticia de los asesinatos se extendía por Amity, comenzaron a llegar pistas por la tarde. Múltiples llamadas mencionaron la reciente presencia de Tain Ormsby en la ciudad. El personal de la Casa de Reinserción Orient informó sobre comportamientos perturbadores. Un residente escuchó a Ormsby decir que se había encargado de algunas personas mientras limpiaba sus zapatos en el baño compartido.
Otros notaron que había lavado ropa a horas inusuales. La historia de Ormsby es un inquietante recordatorio de cómo las apariencias pueden engañar y cómo un comportamiento aparentemente normal puede ocultar las más oscuras intenciones. La dualidad del ser humano, capaz de mostrar una fachada de normalidad mientras alberga intenciones siniestras, nos lleva a cuestionarnos sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. La noche de los asesinatos, los investigadores obtuvieron el recibo de Walmart de Ormsby, que mostraba su compra de un cuchillo de caza el 16 de junio. El momento de la transacción coincidía con las imágenes de vigilancia que lo mostraban seleccionando un cuchillo de caza en el pasillo de artículos deportivos. Los registros digitales situaban su teléfono móvil cerca de la escena del crimen en múltiples ocasiones en los días previos a los asesinatos. Al revisar la habitación de Ormsby en el centro de reintegración, los detectives encontraron unas zapatillas recién limpiadas que coincidían con el patrón de huellas ensangrentadas halladas en la casa rodante. La policía arrestó a Ormsby el 25 de junio durante un viaje de pesca que había organizado con otros residentes. Su reacción fue de calma mientras los oficiales le leían sus derechos junto al lago. Los informes iniciales de interrogatorio muestran que él alegó no recordar haber visitado Amity, pero cambió su historia cuando le presentaron el recibo de Walmart. Después de 4 horas de cuestionamiento, ofreció una confesión detallada sin solicitar asistencia legal. Su descripción factual de los asesinatos perturbó a los investigadores veteranos. Ormsby relató haber apuñalado primero a Jeffrey Ryan, diciendo que el hombre no dejaba de moverse durante el ataque. Describió el asesinato de Jason DeHong como necesario cuando el hombre acudió a investigar el ruido. En cuanto a Jesse, simplemente afirmó que el niño había visto demasiado, sin dar más explicaciones. No mostró emoción visible al mencionar a ninguna de las víctimas por su nombre. Los investigadores encontraron especialmente no haber visto niños jugando afuera de otra casa esa noche, pero decidió no atacar de nuevo. Al ser presionado por su motivo, se encogió de hombros y dijo que simplemente tenía ganas. Un psicólogo forense que observaba la entrevista señaló su total falta de afecto durante estas revelaciones. Sus respuestas planas no eran la típica fanfarronería de un sospechoso. Reflejaban una desconexión genuina de la gravedad del crimen. La evidencia forense dejaba poco espacio para que los abogados defensores maniobraran. Junto con la confesión, los fiscales tenían el recibo del arma homicida, datos de ubicación que situaban a Ormsby en la escena del crimen y coincidencias forenses entre sus pertenencias y las pruebas recogidas en el lugar del crimen. El rápido proceso entre el arresto y el juicio, apenas 4 meses, reflejaba la naturaleza abrumadora del caso. Los detectives de la policía del estado describieron a Ormsby como el asesino más desapegado que habían encontrado. Su capacidad para discutir casualmente sobre las víctimas asesinadas inmediatamente después de sugería una patología antisocial profundamente arraigada. Incluso los fiscales experimentados se encontraron haciendo pausas durante las entrevistas para procesar su completa ausencia de remordimiento. La velocidad con la que el caso avanzó hacia el juicio reflejaba no solo la evidencia sólida, sino la urgencia colectiva de remover a Ormsby de la sociedad de manera permanente. En el corazón de esta desgarradora narrativa se revela una inquietante verdad sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la empatía, una reflexión sobre la peligrosa capacidad de desconexión que habita en las sombras de la mente. En las vastas y frondosas tierras de Mad Duck, donde los árboles se alzan como guardianes silenciosos, Jeffrey Ryan trabajaba incansablemente como leñador, asegurando un futuro para su querido hijo Jesse. Tras la partida de la madre de Jesse cuando él apenas tenía 3 años, Jeffrey asumió con determinación el papel de padre y madre. En la comunidad era reconocido por su dedicación y creatividad. Él mismo construyó literas para su hijo con sus propias manos y empaquetaba almuerzos con notas en el color favorito de Jesse, el rojo. A menudo los vecinos los veían juntos, lanzando cañas de pescar en el arroyo Nikiag, un rincón sereno donde Jeffrey le enseñó a Jesse el arte de la pesca.
En el hogar que estaba construyendo, una habitación en el altillo fue diseñada especialmente para albergar la creciente colección de trenes en miniatura de Jesse, un espacio donde los sueños de un niño cobraban vida. Jesse, con sus 10 años, acababa de finalizar el 4º grado en la escuela consolidada de Amity. Sus maestros lo recordaban como un niño que siempre estaba dispuesto a ayudar a los estudiantes más jóvenes durante el recreo y que llevaba golosinas para el conejillo de indias de la clase. Su boletín de fin de año reflejaba un estudiante brillante, con calificaciones mayoritariamente de sobresaliente, siendo su nota más baja una B en caligrafía. El día anterior a su muerte, Jesse compartió con su consejero de campamento su deseo de aprender a identificar cada ave que visitaba los comederos de su patio trasero. Durante 8 meses, Jason DeHaan vivió con los Ryan mientras ayudaba en la construcción de su nuevo hogar. Tras múltiples estancias en rehabilitación, celebró 2 años de sobriedad aquella primavera, trabajando en la construcción durante la semana y asistiendo a reuniones de NA cada viernes por la noche en la iglesia metodista. Jeffrey lo había contratado cuando otros se mostraban reticentes, creyendo firmemente en las segundas oportunidades. Los vecinos contaban cómo Jason frecuentemente llevaba a Jesse a pescar cuando Jeffrey trabajaba hasta tarde, enseñándole a atar complejos nudos de pesca con nombres como Clinch Mejorado y Polymar. El 28 de junio, más de 500 dolientes asistieron al funeral conjunto en el centro comunitario de Amity. El ataúd cerrado, rodeado de fotografías que capturaban tiempos más felices, se convirtió en un recordatorio silencioso de una pérdida profunda. Samantha Ryan, hermana de Jeffrey, emergió como la voz pública de la familia. Colaboró con la coalición principal de derechos de las víctimas para impulsar un monitoreo más estricto de las casas de rehabilitación. Su esfuerzo culminó en la promulgación de la ley de Jesse, que exige controles más frecuentes para los delincuentes violentos bajo supervisión comunitaria. 4 meses después del crimen, la casa móvil donde ocurrieron los asesinatos fue demolida. La comunidad debatió la idea de marcar el sitio con una placa conmemorativa, pero optó por un enfoque diferente. Se instaló un banco de madera en el lugar favorito de Jesse junto al arroyo, grabado con las palabras "Encuentra paz en aguas tranquilas". Los eventos anuales de conmemoración se centran en las vidas de las víctimas más que en sus muertes. Cada junio, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Amity organiza un concurso de pesca donde los niños pueden ganar premios por atrapar truchas marcadas. Voluntarios sirven la famosa receta de pollo a la barbacoa de Jeffrey en la comida comunitaria posterior. El grupo de NA de Jason realiza una caminata de sobriedad por los mismos caminos rurales que él recorría en sus trotes diarios. La familia ha declinado todas las solicitudes de entrevistas, eligiendo preservar sus recuerdos en la intimidad del corazón. En este rincón del mundo, donde el eco de las risas de un niño aún resuena entre los árboles, la comunidad encuentra consuelo en la unión y la memoria compartida, recordando que incluso en la pérdida, el amor y la esperanza pueden florecer en el silencio de las aguas tranquilas. Los años han pasado y Samantha Ryan ha preferido honrar en privado la memoria de los que perdió. Un vecino ha observado que cada mañana de Acción de Gracias, Samantha visita el banco conmemorativo, donde se sienta en silencio antes de reunirse con amigos para la cena. En enero de 2011, Thane Ormsby se enfrentó al juicio en el Tribunal Superior del Condado de Aroostook. La acusación se apoyó en gran medida en pruebas físicas y en su propia confesión. Presentaron un recibo de Walmart que mostraba la compra de un cuchillo, coincidiendo con las heridas de las víctimas. Los técnicos del laboratorio criminalístico testificaron sobre los rastros de sangre encontrados en la lavadora de la casa de acogida, que coincidían con el ADN de Jeffrey Ryan. La evidencia más condenatoria provino del propio Ormsby, quien dio una descripción calma y detallada de cada asesinato a los investigadores. El equipo de defensa nunca disputó que Ormsby cometió los crímenes. En cambio, se centraron en evitar la pena de muerte, que Maine no había utilizado desde 1885. Las transcripciones del tribunal muestran que sus expertos psiquiátricos coincidieron con los fiscales sobre el trastorno de personalidad antisocial de Ormsby.
Lo que importaba legalmente era su evaluación de que entendía la diferencia entre el bien y el mal durante los asesinatos. Este hallazgo eliminó cualquier posibilidad de defensa por demencia. El jurado vio imágenes de Ormsby comprando helado después de los asesinatos, comportándose de manera normal, mientras las víctimas yacían desangrándose en su hogar. Durante su testimonio, Ormsby se refirió al asesinato del pequeño Jesse Ryan, de 10 años, como algo necesario, sin ofrecer más explicaciones. Los observadores del tribunal informaron que su tono plano al describir cómo apuñaló al niño 17 veces les provocó escalofríos. El fiscal preguntó por qué mató a las 3 víctimas y Ormsby simplemente respondió que estaban allí. Lo gráficas de la escena del crimen. El juicio duró solo 15 días laborables. Los fiscales necesitaron apenas 3 para presentar su caso, llamando a 22 testigos. La defensa llamó a 4, incluido su experto psiquiátrico. Las deliberaciones tomaron menos de 2 horas antes de que el jurado emitiera veredictos de culpabilidad en todos los cargos, 3 acusaciones de asesinato intencional o consciente. El juez E. Allen Hunter calificó los crímenes de indescriptibles durante la sentencia, imponiendo 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Ormsby no mostró reacción alguna mientras se leía la sentencia, mirando fijamente la pared del tribunal. Las apelaciones de Ormsby se centraron en si la policía le informó adecuadamente de sus derechos Miranda. Sus abogados afirmaron que los investigadores coaccionaron su confesión, aunque la grabación mostró que le leyeron sus derechos de manera clara. La Corte Suprema Judicial de Maine confirmó unánimemente la condena en 2013, señalando sus declaraciones voluntarias y la abrumadora evidencia física. Los tribunales federales declinaron revisar el caso, agotando sus opciones de apelación para 2016. Los registros del Departamento de Correcciones de Maine muestran que Ormsby ha cumplido su sentencia en la máxima seguridad. En el silencio de la celda, la fría realidad de sus actos resuena como un eco eterno, recordando que la justicia, aunque tardía, llega inexorablemente a sus destinatarios, dejando huellas indelebles en la memoria colectiva. La prisión estatal de máxima seguridad alberga a un individuo cuyo historial disciplinario es extenso, con 17 sanciones por infracciones que incluyen peleas, amenazas al personal y acaparamiento de medicamentos. Durante una evaluación psicológica en 2019, el recluso alternó entre proclamar su inocencia y justificar los asesinatos como una lección merecida. El personal penitenciario ha observado que muestra más ira por inconvenientes menores que remordimiento por sus crímenes. Este caso impulsó a los legisladores estatales a revisar la supervisión de las casas de reinserción en 2012, implementando reformas que exigían verificaciones de antecedentes más rigurosas, una menor proporción de personal por residente y la obligación de reportar incidentes violentos. Sin embargo, una auditoría estatal en 2018 reveló que muchas instalaciones seguían con personal insuficiente y algunas no realizaban las pruebas de drogas requeridas. Samantha, hermana de Jeffrey Ryan, continúa abogando por una supervisión más estricta, argumentando que los cambios no fueron suficientes. El fondo conmemorativo. Jesse Ryan ahora apoya a más de 30 niños anualmente con becas para campamentos y lecciones de música. El grupo de NA de Jason D. Hunts dedicó un banco fuera de su sala de reuniones con su dicho favorito: un día a la vez. La ciudad ha optado por no hablar públicamente sobre Ormsby desde el juicio, enfocándose en honrar cómo vivieron las víctimas más que en cómo murieron. Ormsby, ahora con 34 años, pasará el resto de su vida en una celda de 8 por 10 pies en la prisión estatal principal. Su informe disciplinario más reciente menciona que el año pasado agredió a otro recluso por mirarlo de manera incorrecta. Los oficiales correccionales lo describen como un prisionero modelo cuando se le deja solo, pasando horas leyendo revistas de autos o viendo televisión.
Es elegible para libertad condicional en 2111 a la edad de 122 años, una tecnicidad que garantiza que morirá tras las rejas. La casa de reinserción donde vivía antes de los asesinatos cerró en 2015 tras múltiples violaciones, y sus residentes restantes fueron trasladados a instalaciones con mejor supervisión. Los asesinatos en Amity revelaron cómo la oscuridad puede invadir incluso las comunidades más pacíficas. El camino de Ormsby mostró señales de advertencia claras: violencia en escalada, fascinación por las armas, comportamientos perturbadores que muchas personas notaron pero que ningún sistema abordó adecuadamente. Sin embargo, lo que perdura no es solo la tragedia, sino cómo el pequeño pueblo eligió recordar. El banco conmemorativo del concurso de pesca y las becas para niños locales muestran resiliencia ante la violencia sin sentido. La historia de Jeffrey, Jesse y Jason nos recuerda la importancia de prestar atención a comportamientos problemáticos antes de que sea demasiado tarde. Su legado vive a través de los simples actos de vecinos que aún colocan señuelos de pesca en ese banco cada 22 de junio. Estos pequeños actos mantienen viva su memoria, no como víctimas, sino como las personas que fueron antes de aquella fatídica noche de verano.